Iglesia Bautista Roca de los Siglos se complace en presentar su programa El Poder de la Palabra. Estamos en 1175 West, 600 North, Salt Lake City, Utah. A la palabra del Señor. ¿Cuántos quieren oír palabra del Señor una vez más? Qué bueno poder tener un pueblo hambriento y deseoso de escuchar palabra del Señor. Vaya conmigo a Mateo capítulo 16. Vamos a leer desde el versículo 13 hasta el versículo 20. Mateo capítulo 16, versículo 13 al 20, y les voy a pedir que por favor se ponga de pie conmigo y que podamos todos juntos. ¿Lo tenemos, iglesia? Dice la palabra del Señor. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o algunos de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondió Simón Pedro y dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ni sangre, ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y mira lo que dice la palabra del Señor: y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Versículo 19: y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Y entonces mandó a sus discípulos que nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Vamos a orar. Padre, estamos delante de tu palabra una vez más. Señor, estamos en terreno santo donde nuestras vidas van a ser expuestas a la voz del cielo, Señor. Aquella voz que dijo, Señor, sea la luz, y fue hecha. Aquella voz, Señor, que llamó a la tierra, al mar, a los animales, a toda la creación, al universo, a los átomos. Padre, esa es la voz que dijo, fue hecho y fue hecho. Esa es la voz, Señor, que tiene autoridad sobre todo el planeta Tierra, Señor. Tiene autoridad sobre toda criatura. Padre, y nosotros vamos a ser expuestos una vez más a tu bendita palabra, para que seas tú, Señor, y esa voz que habla y crea. Esa voz, Señor, que nos habla y traspasa nuestros corazones, y nuestros corazones se estremecen. Esa voz, Señor, que cambia, transforma, salva, da vida de entre los muertos. Padre, esa voz es la que nosotros te pedimos que tu Espíritu Santo una vez más sea viniendo, Señor, sobre las almas aquí presentes, y aplicando la verdad de tu palabra, nosotros salgamos de este lugar siendo edificados, consolados, transformados a la imagen de tu Hijo Jesús. Todo esto te lo pedimos en Jesucristo. Amén y amén. Después de sentar, mis amados hermanos, estaremos viendo un relato muy importante donde Jesús está encaminando su vida hacia lo que es el destino y la misión de Él desde el principio y a lo que vino aquí en la tierra. Dice su palabra que cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo
Y es bueno que nosotros entendamos y no pasemos por alto este versículo inicial. Dice que Jesús llega a una región llamada Cesarea de Filipo y preguntó a sus discípulos que quiénes eran los hombres, qué dicen los hombres que era el Hijo del Hombre. Para que entendamos un poco del contexto de estos versículos, Cesarea de Filipo estaba situada en el norte del mar de Galilea. Es decir, el Señor Jesús se encontraba en el norte. ¿Y qué tiene que ver eso, pastor? Que el Señor Jesús se encontraba en el norte. Bueno, que Jesús estaba en unas condiciones oportunas para comenzar, y en un lugar oportuno para él comenzar su descenso o su caminata hacia Jerusalén. Es decir, Jesús iba camino a la cruz. Jesús iba camino al propósito que él había trazado desde antes de la fundación del mundo. Y antes de que Jesús fuera a la cruz, precisamente le hace dos preguntas importantes a sus discípulos. Antes de que él fuera a morir, él quería que ellos entendieran quién era él. ¿Por qué? Porque ya él había sido expuesto a milagros y ellos habían sido expuestos a diferentes manifestaciones de la gloria de Cristo y pareciera que todavía no entendían quién era Jesús. Recuerda la semana pasada que estuvimos viendo el milagro precisamente de la multiplicación de los panes y los peces que ya había ocurrido por ¿cuántas veces? Por segunda ocasión, y los discípulos no entendían todavía el poder de la gloria de Jesucristo, que él era el Dios encarnado. Por lo tanto, Jesús ahora yendo camino a Jerusalén les dice: ¿quién es el Hijo del Hombre? ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Quién era él? ¿Y qué iba a hacer él? Por lo tanto, nosotros podemos llamarle este sermón la manifestación de la gloria de Jesucristo. La manifestación él quería manifestarse y darse a conocer en quién realmente era él. Y estas precisamente dos realidades, quién es él y qué él iba a hacer, son la base de una vida cristiana. Estas dos realidades sobre las que debemos tener una idea clara para nosotros ser cristianos. Si tú no tienes una idea clara de quién es Jesucristo, nosotros no podemos llamarnos cristianos. Y esto es muy importante que nosotros lo entendamos muy bien en este día. Tenemos que saber quién es Él y debemos conocer lo que Él hizo. Tenemos que apropiarnos de estas verdades para que usted pueda llamarse hijo o hija de Dios. Si nosotros no entendemos estas verdades, ¿quién es Él y qué vino a hacer Él aquí en la tierra? Tenemos que preguntarnos, ¿realmente yo soy cristiano cuando yo no sé quién es Cristo y cuando yo no sé qué fue lo que Él vino a hacer? Estas preguntas son muy importantes. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y fíjese bien esta palabra que utiliza Jesús. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo, no de Dios, el Hijo del Hombre? Fíjese que esa palabra, ese término, ese título de Hijo del Hombre no se lo dieron los hombres a Jesús. Ningún hombre le llamó a Jesús Hijo de Hombre. Cuando le llamaban Hijo de David, le llamaban Hijo de Dios, pero nadie se refería a Jesucristo como Hijo de Hombre. ¿Por qué, pastor? Porque este título precisamente se lo dio él mismo para que entendieran que él había venido también no solamente como hombre, como Dios, él había venido como hombre para que los hombres pudieran tener acceso a esa gracia que necesitaban. Él era aquel representante de la raza humana, por eso él mismo se llama Hijo de Hombre. ¿Entendemos esto hasta aquí? Nadie le dijo a Jesús Hijo de Hombre fuera de sí mismo. Ese título se lo da él mismo como parte de la identificación con el pueblo a quien él venía a salvar. Por lo tanto, él le dice: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Esta pregunta que Jesús está formulando aquí es una pregunta que todavía está siendo respondida en el tiempo que estamos viviendo nosotros. ¿Quién
es Cristo? Si le preguntaran a vosotros, si hoy Cristo viniera a su vida y le dijera a ustedes, ¿quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Saben lo que nosotros, decimos en el día de hoy de quién es Cristo? Bueno, Jesús es el que vino a resolver mis problemas. Ese es el Jesús a quien yo le sirvo, aquel que vino a resolver mis problemas. Y hay gente que viene a la iglesia domingo tras domingo a escuchar a un Jesús que es el ídolo de su corazón, que no es precisamente el Jesús de la Biblia. Es el Jesús que se han hecho en su mente, el Jesús que está en la cruz crucificado con unas bolsas llenas de bendiciones para dártelas a ti cuando tú quieres. Y hay gente que está en medio de la iglesia precisamente sirviéndole a un falso Cristo. Por eso Jesús le está haciendo esta interrogante a los discípulos, diciéndole precisamente, ¿quién dice la gente que yo soy? Yo soy para muchos un superhéroe. Inclusive hay una canción por ahí que dice, Jesús es mi superhéroe. ¿Quién dice la gente que yo soy? Para muchos, para mucha gente, Jesús es un héroe tipo genio de la lámpara de Aladino, que está aquí para darte todas las bendiciones. Y Jesucristo sigue siendo esa misma interrogante en el día de hoy. Iglesia, ¿quién dice la gente que yo soy? ¿Quién es Jesús para ti? Jesús es aquel que te vino, Jesús es mi sanador, Jesús es el que vino a sanarme, Jesús es el que vino a liberarme de todos los achaques que yo tengo en este cuerpo. Ese es mi Jesús para mí. Ideas equivocadas que nos presentaron por medio de un evangelio equivocado. Y si tenemos a un Cristo equivocado, tenemos un evangelio equivocado. Por ejemplo, tenemos una salvación equivocada. Por lo tanto, tenemos gente en la iglesia que lleva años, se han bautizado, llevan años en la iglesia sirviéndole a un falso Cristo. A un Cristo que le vendió Hollywood, a un Cristo que le vendieron falsos predicadores en el pasado, a un Cristo que vino a resolverte tu vida, a un Cristo en el cual está aquí para servirte, un Cristo que tú eres el amo y Él es el siervo. Ese no es el Cristo de la Biblia. Ese es el Jesús que nos han vendido a través de la historia, pero ese no es el Jesús que nosotros vemos precisamente en la palabra de Dios. Mira la contestación de los discípulos. Y ellos dijeron, unos Juan el Bautista. Es decir, para algunos Jesucristo era el espíritu de Juan el Bautista que había reencarnado y que había venido otra vez con ese mensaje de arrepentimiento y de conversión. Definitivamente que tal vez la cabeza de Juan se le volvió a unir cuando Herodes el patriarca lo mató y ahora volvió a reencarnarse en esta persona de Jesucristo. Él es Juan el Bautista, decían algunos. Otros decían, él es Elías. Este hombre que estamos viendo haciendo milagros, predicando el reino de Dios, es Elías. El Elías que había sido, ¿por qué decían ellos que era Elías? Porque había una profecía que decía que Elías iba a resucitar. En el poder de Elías iba a venir Juan el Bautista. Por lo tanto, está diciendo, Jesús está viniendo en el poder de Elías. Nuevamente, Elías está siendo encarnado en la persona de Jesús. Ya vemos cómo en el tiempo pasado tenían un concepto de Cristo. En el día de hoy tenemos un concepto de Cristo, pero no es lo que tú piensas de Cristo. No es quién es Cristo para ti. Porque a veces nosotros que estamos por ahí haciendo encuestas, ¿quién es Jesús para ti? A nosotros no nos debe interesar quién es Jesús para ti, porque tú puedes tener un falso Cristo. Por eso que cuando nosotros estemos hablando con personas y estemos evangelizando, llevándole el evangelio del reino de Dios, de arrepentimiento, perdón de pecado y de la obra de Cristo en la cruz, nosotros no debemos dar por sentado que cuando nos digan, yo voy a una iglesia y yo creo en Cristo, yo soy salvo, o él es un hermano en la fe. La pregunta que nosotros tendríamos que hacer no es ¿en qué Cristo tú crees?
No es que si tú crees en Cristo, ¿quién es Cristo para ti? Esa era la pregunta de Jesús a los discípulos. Yo creo en Cristo. La mayoría de las personas en América dicen creer en Jesús. El problema precisamente es que el Jesús que dicen creer no es el Jesús de la Biblia. Yo creo en un Jesús que vino a morir y hacer un intento de la salvación de los hombres, pero que el Jesús que no vino a comprar la salvación de su pueblo. Jesús vino a hacer un intento para hacer a la gente salvable. Yo creo en un Jesús que la obra de Él perfecta, consumada, no es suficiente. Se necesitan tus obras para ser salvo. Y ese Jesús, hermano, lo predican en muchísimos círculos en el día de hoy que se llaman iglesia, y no es el Jesús de la Biblia. Yo creo en un Jesús que yo le digo lo que yo quiero, mis deseos, yo decreto, yo ordeno, yo les digo las cosas que tengo que hacer. Yo piso un lugar y le digo, Jesús, yo quiero esto, y Jesús me complace. Ese no es el Jesús de la Biblia. Por lo tanto, cuando nosotros estemos hablando con personas o persona que nos visita o está con nosotros en el día de hoy y ha visto a Jesús de esta forma, yo quiero que usted entienda en el día de hoy, el Jesús de la Biblia no es así. El Jesús de la Biblia no está a la merced de los deseos de los hombres. El Jesús de la Biblia es el Jesús todo soberano, poderoso, y es Dios mismo encarnado. Eso es lo que Jesús quería que los discípulos entendieran. ¿Quién yo soy para ti? Y eso es lo que yo quiero que usted entienda. Y yo le ruego al Señor que el Espíritu Santo le haga entender esta verdad, y usted pueda salir de aquí entendiendo realmente quién es el Cristo al cual usted sirve. Y si es un falso Cristo en el cual usted se ha desarrollado al pasar de los años, usted pueda correr en arrepentimiento y fe, despidiéndole perdón por idolatrar algo que tú no conoces. ¿Por qué hemos hecho tantos falsos Cristos a través de la historia? ¿Sabes por qué, hermanos? Mayormente en América Latina, y ni se diga ahora aquí en los Estados Unidos de América. Porque nosotros no tenemos tiempo para leer la Biblia. Por lo tanto, como yo no tengo tiempo para leer la Biblia, yo creo en el Jesús que me dicen los predicadores. Le decimos amén a todo lo que dicen los pastores. Le decimos amén a todo lo que un hombre se pare a decir sin ir a la palabra del Señor y decir, ¿realmente ese es el Cristo de la Biblia? Recuerdo una vez cuando estaba hablando con una persona, un joven, precisamente le decía que la ira de Dios estaba sobre él. Y le decía que Dios estaba irado contra el pecador todos los días. Y este joven se atrevió a decirme, yo no creo en ese Cristo que tú me estás predicando, porque a mí mi pastor no me predica de ese Cristo. Pues una vez más tenemos que volver a enfatizar, a nosotros no nos debe interesar lo que digan los hombres, a nosotros nos debe interesar lo que dice la palabra de Dios de Cristo. ¿Quién es Cristo para ti? La Biblia dice que este Cristo también es un Cristo airado. La palabra misma dice que este Cristo es un Cristo justo. Este Cristo es un Cristo santo. Este Cristo es un Cristo que es Dios. La palabra de Dios no me muestra a un tipo de Santa Claus cósmico que está aquí para sobarte la cabeza y dice, vente para aquí, mijito, que te voy a dar todos los regalos que tú quieres. Ese no es el Jesús de la Biblia, ese es el Jesús que te vendieron en América. El evangelismo de América nos ha mostrado un falso Cristo en el cual hoy muchos dicen, mi Dios no es así, Cristo no es así, mi Cristo es un Dios de amor, mi Cristo es un Dios de benignidad. Sí es cierto, Cristo es un Dios de amor, Cristo es un Cristo bueno, pero Cristo a la misma vez es santo, perfecto, justo, y un día va a juzgar este mundo. El Cristo de las Escrituras no podemos sacar fragmentos de Él. Si yo saco parte de Cristo, imagínate que hagan una imagen de ti y que en la imagen de ti te pongan la cara tuya y te pongan un cuerpo. Yo sé que las mujeres no tolerarían esto. Te pongan un cuerpo de una mujer así de grande. Eso es una blasfemia. ¿Cómo van a ponerme mi cara en ese cuerpo?
Pues hermanos, eso es lo que hemos hecho de Jesús. Hemos sacado parte de Jesús y hemos quitado otra parte de Jesús y le hemos añadido a la humanidad a Jesús y hemos humanizado a Jesús, de manera que hemos endiosado al hombre y humanizado a la persona de Jesucristo. Cristo cada vez se nos parece más humano. Cristo se parece cada vez a aquel tipo de amigo que yo le puedo hablar como yo quiera, como dicen en el buen salvadoreño, Cristo es mi chero, Cristo es mi amigo y yo le hablo como yo quiero. Hermano, tengamos cuidado con eso. Jesús, y a veces cuando utilizamos canciones como Jesús mi fiel amigo, mi dulce caminar, es cierto, pero tú no eres, ninguno de los discípulos se acercó a Jesús diciéndole: Jesús, chócala aquí, tú eres mi pana, tú eres mi amigo, tú eres mi chero. Ninguno de los discípulos se acercó a Jesús diciéndole: tú eres mi amigo. Jesucristo fue el mismo que se acercó a los discípulos para decirle: ya no os llamaré siervos, Jesús, no los discípulos a Jesús, ya yo no os llamaré siervos, sino que les llamaré amigos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Es decir, yo te estoy revelando mi voluntad y ahora tú vas a seguir siendo siervo, aunque yo te llame amigo. Tú sigues siendo mi siervo, pero ya yo no te llamaré siervo, yo te llamaré amigo, porque yo te voy a decir: ve a casa de doña Pancha y llévale este lechón asado con estos plátanos para que nosotros podamos tener una cena en la noche. El amigo le dice y le revela los misterios y los propósitos por el que hace las cosas. Pero eso no le quita de que él siga siendo siervo. Por lo tanto, es Jesús quien nos llama amigos. Tenemos que cuidarnos de tratar de humanizar a Jesús de tal manera que lo ponemos como si fuera mi amigo, como si yo puedo venir a él como yo quiera y en mis términos. Inclusive a veces decimos: yo adoro a Dios a mi manera. ¿Cuántos han escuchado eso? Yo adoro a Dios a mi manera. Pues yo quiero que nosotros entendamos que la Biblia ha dejado una manera de adorar, y es a través solamente del sacrificio y la base de Cristo y la cruz. No podemos decir que cada cual tiene una forma en particular cómo debe adorar a Dios. Yo adoro a Dios a mi manera no existe. Nosotros adoramos a Dios a la manera de Dios. Pero como nosotros hemos humanizado a Cristo y endiosado al hombre, ya ni tan siquiera tenemos la idea de quién es el verdadero Cristo de las Escrituras, el Cristo histórico, el Cristo que caminó entre nosotros. Sigue diciendo la palabra: pero otros, Jeremías, otros pensaban que Jesús era, fíjese bien, en la característica de estos tres hombres: Juan el Bautista, Elías y Jeremías, tres hombres que eran pregoneros de la justicia. Jeremías vino hablando a la gente del arrepentimiento y el volverse al Señor, y nadie lo escuchó, nadie se arrepintió. Juan el Bautista decían que estaba loco. Elías, ni se diga. Eran hombres que predicaban del poder y la grandeza de Dios y llamaban a la gente al arrepentimiento, cosa que a la gente no le gustaba. Y cuando vino Jesús lo miraron, aquel que venía en la autoridad de Juan, en la autoridad de Elías y en la autoridad de Jeremías. Así que, iglesia, aquellas multitudes le reconocieron el mérito, y aquí todos tienen una opinión de Jesús. Inclusive los ateos tienen una opinión de Jesús. Cuando tú le preguntas a los ateos quién es Jesús, la mayoría de los ateos dicen: Jesús fue un gran hombre. Jesús fue alguien digno de imitar. Y los ateos que vienen del ateo comunista, ellos dicen: debemos imitar a Jesús, porque Jesús quería que la gente tuvieran todas las cosas en común, y Jesucristo es nuestro gran héroe comunista. Todos tienen una idea de quién es Jesús. Así que las multitudes reconocieron el mérito de que él era un gran profeta, como puede verse y que hemos visto y leído en su palabra. Había gran variedad de puntos de vista de las personas de Jesús, como hasta el día de hoy también lo vemos. Y esta gente eran personas que eran la opinión pública en aquel tiempo, de aquella época, que era importante, y la opinión pública, como acabamos de decir, en el día de hoy, que también es importante. ¿Quién dice la gente que es Cristo? Porque, hermano, en el día de hoy hasta Donald Trump dice que es cristiano. Cualquiera dice que cree en Cristo.
Cualquiera dice que le pertenece al Señor. Y lo más chistoso es que viene el Papa Juan Pablo II y le dice que Donald Trump no es cristiano, como si él sí lo fuera. Pero ese no es el tema de hoy. Ahora Jesús le pregunta a sus discípulos en cuanto a su identidad. Ok, yo le pregunté qué dice la gente de afuera que es Cristo. Ahora yo quiero preguntarle, no a los que dicen de afuera que es Cristo, yo le quiero hacer una pregunta personal a ustedes. Y Jesús va a donde sus discípulos y le hace una pregunta personal. Y él les dijo, miremos lo que Jesús le sigue diciendo a los discípulos. ¿Y quién decís que soy yo? Yo no quiero saber lo que la gente ahora piensa de mí. Yo quiero saber lo que ustedes, hijos míos, piensan de mí. ¿Quién decís que soy yo? Y respondiendo, ¿quién? Simón. Tenía que ser Simón. Y respondiendo Simón, Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Aquí estamos viendo una declaración poderosa por la boca de este hombre llamado Pedro. Él le dijo, tú eres el Cristo, no el Hijo del hombre. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Miremos esta definición que acaba de decir la boca de Pedro. Y recuerda que él no solamente le estaba preguntando a Pedro, él le estaba diciendo, ¿quién dicen vosotros que yo soy? Pero siempre Pedro estaba en primera fila, decía, tú eres el Cristo. Siempre tenemos dentro de nuestra familia, dentro de los grupos hay alguien así, ¿no? Que aunque no le estén preguntando a él, dice, no, tú eres. ¿Quién está hablando contigo? Pues así es Pedro. Pedro era impulsivo y en esa impulsividad del apóstol Pedro no estaba diciendo lo que solamente Pedro entendía, sino él estaba hablando a través de los apóstoles, porque él era el portavoz de aquellos apóstoles y él le estaba diciendo, tú eres el Hijo del Dios viviente. ¿Qué significa esta palabra? Tú eres el Cristo. La palabra Cristo significa ungido. Nosotros hablamos de la palabra Cristo, significa el ungido o el Mesías. Cuando hablaban del ungido y el Mesías era sinónimo. Si hablaban de que el Mesías iba a venir, le llamaban de que el ungido iba a venir. Eso es lo que quiere decir esta declaración que acaba de decir por la boca de los apóstoles. Tú eres el ungido de Dios. Tú eres el Mesías de Dios. Por lo tanto, nosotros no podemos llamarle ungido a otra persona, porque Cristo es el quien dice la palabra. Él es el ungido de Dios. Él es el Cristo y nosotros creemos en un solo Cristo. Ay, es que el ungido de Dios va a venir para aquí el día de mañana a predicar. Hermano, solamente el ungido de Dios se llama Cristo. No hay más ungido. Los demás somos, nosotros tenemos la unción del ungido, la unción del santo, el Espíritu de Dios que mora en nosotros. Pero cuando la Biblia habla, esta palabra Cristo, entendamos bien, significa ¿qué? Ungidos. La palabra Cristo significa ungido. Por eso es que dice la palabra que en los últimos días vendrán falsos ungidos. Los últimos días vendrán falsos Cristos, es decir, la palabra Cristo dijimos que significa ¿qué? Por lo tanto, cada vez que usted escuche que el ungido de Dios está por aquí, que el ungido de Dios está por allá, está diciendo, en los últimos días vendrán falsos ungidos. Nosotros no estamos esperando más ungidos, nosotros no estamos esperando que aquí venga el ungido de Dios, porque el ungido de Dios es Cristo. Así que dice su palabra, aquel que había sido, esta palabra Cristo, el ungido de Dios significa aquel que había sido predicado en el Antiguo Testamento. Cuando Pedro le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, le está diciendo una declaración que no se la había dicho todavía a nadie. Le está diciendo, tú eres aquel Mesías prometido que habló Isaías. Tú eres aquel que habló Jeremías. Tú eres aquel que habló Ezequiel. Tú eres aquel que las profecías hablaban. Tú eres el Hijo del Dios viviente. ¡Qué declaración! No le estaban diciendo, tú eres
el que viene a resolvernos porque mucha gente estaba esperando en el tiempo de Jesús. Habían gente esperando a un Mesías y un ungido. Pero fíjese bien, estaban esperando al Mesías y al ungido hijo de hombre. Es decir, aquel que viene a sacarnos de mis problemas, aquel que viene a libertarnos de la tiranía de Roma que nos tiene hasta el cuello, aquel que viene a hacernos reyes en esta tierra y aquel que viene a ponernos como Israel, como capital del universo, donde todos vendrán a nosotros. Y habían 2 o 3 de los discípulos que hablaron con su mamá, llamaban los hijos del trueno, y le estaban diciendo: ve por favor a donde Jesús y dile que cuando Él venga a reinar, Él me ponga uno de tus hijos a la izquierda y ponga otro de tus hijos a la derecha, para nosotros ser el presidente y el secretario de Estado de lo que Jesús viene a hacer aquí. Muchos esperaban a Jesús como un Mesías que los iba a liberar de manera física. Pero esta declaración que está diciendo el apóstol Pedro no era precisamente de un Jesús que venía a liberar a la gente de manera política. Él estaba diciendo: tú eres el Hijo del Dios viviente. Hasta este momento, iglesia, nadie le había dicho a Jesús, había declarado por su boca esta gran verdad. Y esta fue la mejor confesión y el más alto tributo que le pudieron haber dicho a Jesús. Esta gente había entendido el misterio escondido desde antes de los tiempos. Ahora esta gente había revelado por su boca la verdad que Jesús venía a hacer aquí en la tierra. Mira la contestación de Jesús. Y respondiendo le dijo, Jesús le responde a esa declaración de: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Respondiendo le dijo: feliz eres, bienaventurado eres, dichoso eres, Simón, hijo de ¿quién? De Jonás. ¿Por qué Jesús le está diciendo bienaventurado eres? ¿Y por qué no le dijo Simón y punto? Y le dice Simón, hijo de Jonás. Porque recuerde que Simón había dado una declaración poderosísima por su boca. Y Simón le estaba diciendo: tú eres el Mesías encarnado, el Dios hecho carne, viniendo aquí a la tierra, el ungido de Dios. Y ahora le está diciendo: dichoso eres, feliz eres, Simón, hijo de Jonás. Es decir, lo que yo te estoy hablando con un Simón que es como si dijeran: bienaventurado eres, José, hijo de Pancha. Es decir, tú no eres tan grande, tú no eres tan elevado en conocimiento, tú no eres tan iluminado. Es decir, tú eres el hijo de Jonás. Tú no tuviste un éxtasis, tú no viniste encarnado aquí en la tierra porque Dios te envió. Tú eres el hijo de Jonás. Es decir, Él está exaltando, enfatizando la humanidad de Pedro. Pedro, tú naciste y viniste de la descendencia de tu padre Jonás. ¿Por qué le dijo eso? Porque mira lo que Jesús le va a decir ahora. Hijo de Jonás, esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Es decir, Pedro, no fue tu inteligencia, no fue aquella sabiduría humana que te hizo entender que yo era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Escúcheme muy bien, Pedro, no fue tu libre albedrío aquel que te llevó al conocimiento de que yo soy el Cristo. Pedro, no fue la educación que te dieron tus padres, que en el momento que estás viviendo en el día de hoy entendiste que yo era el glorioso Hijo de Dios encarnado. En otras palabras, Pedro, no te las venga a echar. No te vengas a creer que tú fuiste el que entendiste esta revelación gloriosa. Porque usted se imagina que después que le hubiese dicho:
¿quién dice vosotros que yo soy? Y sale Pedro así de media cancha diciéndole, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dijera, wow, Pedro, qué grandiosa revelación tú tienes. ¿Usted se imagina cómo se hubiese puesto de pavo real Pedro? Yo soy el que sé. Los discípulos, síganme y sírvame, porque yo tengo una gran revelación. Yo fui quien dije que Él era el Cristo y los demás no lo son. Y Jesús le está diciendo, Pedro, esto no te lo reveló ni carne. Es decir, no fue esta carne, no fue tu sangre, no fue algo que vino de ti, no fue tu libertad de albedrío, no fue algo que está en tu naturaleza, Pedro, sino ¿quién fue? Dígalo conmigo, iglesia. ¿Quién fue? Mi Padre que está en los cielos fue el que te reveló que yo era el Hijo de Dios. Entienda muy bien esto, iglesia. Ninguno de los que está aquí vino porque fue más inteligente que su vecino. Ninguno de los que está aquí fue porque dice, no, porque yo utilicé mi libertad de escoger a Cristo y yo escogí a Cristo y el otro no le escogió. Yo veo que Él es el Cristo y los demás no ven que Él es el Cristo. No fue tu inteligencia. No fue porque tú eres más sabio. No fue por causa de que tú lo vistes y los demás no lo ven. Por eso tengamos cuidado cuando nosotros hemos entendido la doctrina bíblica de la cristología, quién es el verdadero Cristo de la Biblia, y nosotros veamos a otros hermanos nuestros o amigos nuestros o familia nuestra que todavía no lo pueden ver. Pero que esta persona es cabezona, que no entiende, que cómo puede entender. Le he dicho 1000 veces, por aquí, por allá, de arriba a abajo, de izquierda a derecha, todo lo que la Biblia dice que es Cristo, y no puede entender. Es que tú tampoco podías entender. Es que no podía venir por causa tuya. El tú haberle dicho, tú eres el Cristo, el Dios encarnado, el Hijo del Dios viviente, no fue por causa de ti, sino del Padre que está en los cielos. Esto era para poner a Pedro los pies sobre la tierra. Le estaba diciendo, Pedro, tú has entendido esto y has dicho una gran verdad. Pero esto fue mi Padre que está en los cielos que te lo reveló a ti. Iglesia, si hoy tú eres su hijo, dale gloria a Dios que te concedió ver el evangelio, porque tú por tu propia fuerza estás ciego, muerto, espiritualmente sordo, no puedes ver la gloria de Dios. Dale gloria al Señor que Jesús te puede decir hoy como Pedro, bienaventurado eres hoy José, hijo de Juana, bienaventurado eres hoy Luis, hijo de Carmen, bienaventurado eres hoy María, hija de Pancha. ¿Por qué? Porque esto no te lo reveló tu sangre, esto no te lo reveló tu sangre y tu carne. Iglesia, solo el Espíritu Santo puede hacer, que Cristo sea conocido en una persona. Solo el Espíritu Santo puede hacer que Cristo tú lo puedas conocer. Ningún ser humano puede llamar, dice su palabra, a Jesús Señor si no es por medio del Espíritu Santo. Solo el Espíritu de Dios puede tomar las cosas de Cristo y revelarlas a nosotros, y nosotros decir, es que yo hace un momento era un rebelde, era una persona que aborrecía a Dios, yo no quería saber nada de Dios, y hoy estoy aquí y puedo ver mi miseria, puedo ver mi pecado y puedo ver al Cristo, al Hijo del Dios viviente. Ese es el milagro de los milagros. Tú no lo puedes hacer por tu propia fuerza. Ningún hombre te lo puede revelar. Ningún iluminado te puede presentar esta verdad de manera que te la ponga tan clara que tú digas, sí, ya entendí. Hay gente que tiene un grado de inteligencia muchísimo más alto que todos los que estamos aquí. Un IQ altísimo. Y hoy no está en ningún lugar sirviéndole a Cristo. Y tiene inteligencia, puede ser un astrónomo, puede ser
iba a decir un extraterrestre, un astronauta, puede ser un científico, puede ser lo más grande que parió madre, pero hermanos, si la gracia de Dios por medio del Espíritu Santo no le hace ver a Cristo, estamos muertos. Dios es quien nos revela a cada uno de nosotros. Por eso, mi estimado amigo que te encuentras aquí, y mi estimado hermano que te encuentras aquí, tú puedes conocer a Jesús hoy exactamente de la misma manera si el Espíritu Santo, mientras estás ahí sentado, toma esta palabra, la aplica en tu corazón y comienzas a ver la grandeza de Cristo, comienzas a ver mi miseria y Cristo se hace real en ti. Si el Espíritu Santo viene sobre tu vida, te hace nacer de nuevo, esa gloria que estaba viendo Pedro es la misma gloria que tú puedes ver en el día de hoy. Luego de esta declaración tan poderosa que hace precisamente Pedro, Jesús le dice esta verdad, lo pone en su sitio, le dice: Pedro, has dicho la verdad más grande que puede decir cualquier hombre sobre esta tierra. Y yo quiero decirte algo ahora a ti. Vaya conmigo ahí. Mira lo que sigue diciendo. Versículo 15, 17. Acabamos de leer el versículo 17, pero versículo 18. Versículo 18 dice su palabra: yo también te digo que tú eres ¿qué? Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ellas. Tú estás diciendo que yo soy el Cristo. Dijiste una verdad espiritual. Ahora yo quiero decirte a ti, Pedro, una verdad espiritual para que tú la puedas entender. Tú no eres ahora Simón, hijo de Jonás. Tú eres Pedro. Y sobre esa roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no van a poder prevalecer contra ella. Examinemos cuidadosamente este versículo. Iglesia, ¿sobre qué roca Jesús edificó su iglesia? Hay algunos que dicen que la iglesia fue edificada sobre Simón Pedro. Es decir, Jesús le está diciendo: y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre Pedro voy a edificar esta roca. Voy a edificar esa iglesia. La pregunta que debemos hacernos es: ¿de qué está hablando Jesús aquí cuando le está diciendo a Pedro: tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia? Aquí hay un juego de palabras. En el griego original dice: tú eres Petros. Es decir, esa palabra en el griego original que le dijo que significa Pedro, en griego se pronuncia Petros y significa un pequeño trozo de roca. Eso es lo que quiere decir. Jesús le está diciendo a Pedro: Pedro, vamos a cambiarlo para que podamos entender el significado completo en el griego. Tú eres un pedazo de roca, y sobre esta roca voy a edificar mi iglesia. Es decir, tú eres ese pequeño pedazo y trozo de roca, de piedra, y sobre esa roca sólida yo voy a edificar mi iglesia. Algunos dicen que está hablando aquí de que Jesús estaba edificando la iglesia sobre la confesión que hizo Pedro de que él era el Cristo. Y que sobre esa confesión de que él era el Cristo, Jesús dice: sobre esa confesión yo voy a edificar mi iglesia. Pero entendamos el versículo claramente, lo que Jesús le está diciendo: tú eres pedazo de piedra, y sobre la roca de donde yo te saqué voy a edificar mi iglesia. La pregunta que tenemos que hacernos una vez más: ¿quién es la roca, iglesia? Iba a decir nosotros, roca de los siglos. La roca es Cristo. La iglesia está edificada ¿sobre quién? Sobre Cristo. Y tenemos la explicación misma, no de un pastor. Ay, que eso tú lo dices porque tú eres protestante.
Y los protestantes son sectarios y creen que Pedro no es la roca y el padre de la iglesia en el cual Dios formó a la iglesia. No, yo no lo estoy diciendo por causa de que yo soy protestante. Yo lo estoy diciendo porque yo escuché al mismo Pedro que le dijo Jesucristo que él era la roca y que sobre esa roca él iba a edificar pedazos de piedra y sobre esa roca él iba a edificar su iglesia. El mismo Pedro escribe en la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 4. Escuchemos al Pedro que le dijo esto Jesús. Escuchemos lo que dice Pedro. Oye, Pedro, yo tengo una pregunta para ti. Jesús dijo que él iba a edificar su iglesia sobre una roca. ¿A qué roca se refería él? ¿Estaba hablando de ti, Pedro? Y Pedro nos contesta en la primera carta de Juan, en el capítulo 12, en el versículo 4. Pedro nos dice de la siguiente manera. Entiendan esto, iglesia. Viniendo él como una ¿qué? Póngamelo por ahí, si se puede, los hermanos que están atrás en la computadora, si me pueden ayudar en esto, pónganme estos versículos por ahí. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 4. Viniendo él, ¿como qué iglesia si lo tiene? Adiéstresen ahí. Viniendo él como piedra viva. Ay, entonces, ¿quién es la piedra, Pedro? Él es la piedra, iglesia. Viniendo a él como una piedra viva, desechada por los hombres, como fue Cristo, una piedra, una roca desechada por los hombres, pero escogida y preciosa delante de Dios. Pedro está diciendo, él es una piedra preciosa, él es una piedra viva, él es una roca ciertamente escogida y preciosa. Él es la roca sobre la que Cristo edificó la iglesia. El apóstol Pedro mismo luego menciona y dice, cita Isaías 28, versículo 16, y este es Pedro hablando. Así que nosotros no llegamos a la conclusión de que Cristo es la roca de quien Cristo mismo estaba hablando porque somos protestantes y escuchamos a Lutero. Nosotros estamos llegando a la conclusión de que Cristo es la roca sobre la cual le está hablando a Pedro porque Pedro mismo nos lo explicó en su palabra. El apóstol Pedro cita Isaías 28, versículo 16, que dice: he aquí pongo en Sión una piedra escogida. Eso es lo que está citando ahí en su primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 4. Pongo en Sión una piedra escogida, una preciosa piedra angular, y el que crea en él no será avergonzado. Estoy poniendo una piedra preciosa y el que en él crea no va a ser avergonzado. Es decir, que la iglesia está edificada sobre Cristo. El fundamento de la iglesia es Cristo. Amén, iglesia. Bueno, que nosotros entendamos esto porque nuestro fundamento no está sobre bases de hombres. Nuestro fundamento no está en filosofía humana. Nuestro fundamento no está en una denominación. Nuestro fundamento está en Cristo. Primera carta de Pedro a los Corintios, capítulo 3, capítulo 3, versículo 11. Dice la palabra del Señor: nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Y él le dijo: sobre esta fundamento, sobre esta roca, yo voy a edificar mi iglesia. Es decir, el fundamento de la iglesia que él prometió edificar es precisamente en la base de la persona de Cristo. Mencionó el fundamento sobre el cual sería construida y describe cómo esa iglesia va a tener una victoria final por encima de las adversidades, por encima de los ataques del infierno. La iglesia será victoriosa, dice su palabra, y las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. De manera rápida vamos a ver varios aspectos de lo que Jesús acaba de decir aquí. Jesús acaba de decir quién es su iglesia. Jesús acaba de decir quién es el fundamento de esa iglesia.
Jesús dice que no, que las puertas del Hades no podrían prevalecer contra esa iglesia. Y Jesús entonces también nos muestra la autoridad que Él le da a esa iglesia. Miremos esto de manera rápida. Cómo Él edificó la iglesia. ¿Qué dice la palabra del Señor que es la iglesia? Dice: Pedro, yo te digo que tú eres una roca pequeña, pero sobre la roca yo voy a edificar mi iglesia. ¿Qué quiere decir la palabra iglesia? La palabra iglesia en el griego quiere decir eclesía. Es decir, los que salen afuera, o es decir, una asamblea, es decir, una congregación, usada en la Biblia frecuentemente para hablar de dos formas: la iglesia universal. Los que vinieron el viernes pueden entender un poquito acerca de lo que significa la iglesia universal. La iglesia universal habla de la asamblea de todas las personas salvas. Es decir, los que se reúnen en una casa, los que se reúnen debajo de un puente, los que se reúnen debajo de un árbol, que han sido salvos por la sangre de Cristo, se han arrepentido de sus pecados. Eso es iglesia. Las iglesias que están en las casas. Pablo le hablaba y le escribía acerca de la iglesia de Jesucristo que está en las casas. Entonces la iglesia no es este lugar. La iglesia no es esta estructura. La iglesia es precisamente el lugar donde están reunidos los santos de Dios. Si nos vamos todos aquí a McDonald's, hacemos un culto en McDonald's, ahí está la iglesia de Jesucristo. Nos vamos a casa del hermano, en casa del hermano es la iglesia del Señor Jesucristo. Ahí están los redimidos comprados, por la sangre de Cristo. La iglesia se caracteriza y es llamada como el cuerpo de Cristo. La iglesia se le llama la casa de Dios, el templo del Dios viviente, el reinado de Cristo. Es llamada la esposa del Cordero. Esa es la iglesia que la palabra de Dios nos dice que Él compró a precio de sangre. No es una institución. Es que si tú no perteneces a la iglesia católica de Roma, tú no eres parte de la iglesia. Es que si tú no perteneces a X cobertura apostólica, tú no eres parte de la iglesia. Mentira, la iglesia es el lugar donde los santos están siendo reunidos para edificarse los unos a los otros, para servirle al Señor. Tú estás aquí y tú vienes a este lugar porque Él te compró. Y nosotros no venimos aquí solamente a recibir del Señor. Nosotros venimos aquí a dar y a servir a los demás porque Él ha servido a mí y porque Él se entregó por mí. Esa es la iglesia, esa es la hermosura de la iglesia de Jesucristo. Hemos sido llamados a salir del mundo para ser una asamblea espiritual de Él. Y mira la buena noticia de lo gloriosa que es la iglesia. Dice la palabra del Señor: yo edificaré tu iglesia. La Biblia dice: yo edificaré la iglesia del pastor fulano. Yo edificaré la iglesia que está en la esquina de allá. Yo edificaré, dice la palabra del Señor, mi iglesia. Él conoce los que son suyos. Él conoce dónde están los comprados y lavados por su sangre. Y Él dice: la iglesia no la va a edificar un hombre, la iglesia la edificaré yo. Yo edificaré mi iglesia. Le dijo a sus discípulos que nadie podía intervenir el propósito soberano de Dios y que su iglesia iba a seguir creciendo, iba a seguir siendo edificada. Y nosotros vimos que inmediatamente luego que Pedro en el día de Pentecostés predicó, dice que allí había miles que fueron salvados y él comenzó a edificar la iglesia de él, la iglesia de Jesucristo, la iglesia universal. La iglesia donde hay redimidos comprados por la sangre del Cordero en la China, en el Caribe, en América Central, en toda Europa, en todas las naciones de la tierra. Allí está la iglesia universal de Cristo. Hay dos maneras de dividir la iglesia. La iglesia universal, que es aquella donde están los salvos de todo el mundo, y se le conoce como la iglesia universal, y también la iglesia local. Es decir, aquí donde estamos en el día de hoy es la iglesia local donde Dios los puso a usted. Esa iglesia que el Señor dijo que Él iba a edificar está de manera universal, pero a la misma vez está de manera
geográficamente establecida en un lugar para nosotros trabajar como pueblo unido en un mismo propósito para exaltar la gloria del Señor. Por lo tanto, la iglesia que Jesús edificó es un grupo de personas que responden en fe, obediencia y buscan reunirse en una iglesia local. Así que si usted dice, no, el Señor me salvó, pero yo me reúno en mi casa, hermanos, la Biblia no habla de gente reuniéndose en su casa solos. La Biblia dice que Él te salva y Él te añade al cuerpo de Cristo inmediatamente. Él añadía a la iglesia, Hechos capítulo 2, Él añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. No es que yo escucho predicaciones por iTunes, es que yo escucho predicaciones en mi casa. Es que a mí me gusta estar brincando de iglesia en iglesia. Pues Dios puso una iglesia local donde tú te edifiques y donde tú sirvas. La mayoría de las personas que están buscando iglesia al beneficio y a la manera en que se sientan cómodas no han entendido el concepto de que Él ha puesto una iglesia local donde tú vas a servir, donde tú vas a ser tal vez ofendido por algún hermano, donde tú vas a crecer en carácter, donde tú vas a madurar, donde tú vas a llevar el ego al piso para que otros puedan caminar, crecer y venir al conocimiento del Señor. Dios mete a las personas en una iglesia local para que entiendan lo que significa realmente morir a nosotros mismos. Es fácil quedarse en su casa, allí ningún hermano te ofende, allí ningún hermano te está tranquilo, allí tú no sirves en nada. Pero cuando estás en medio de la iglesia local, donde tal vez te vas a encontrar hermanos que se te van a hacer la vida imposible. Estás en la iglesia local donde estás con pecadores salvados por gracia igual que tú, que estás haciendo en un proceso de santificación. Cuando vas a una iglesia local que tienes que servir y tú no estás aquí para ser complacido, tú te estás pareciendo cada día más a Cristo. Amén. Dios ha puesto a los suyos en iglesia local para que nosotros podamos crecer. Yo edificaré mi iglesia, y ahí te puse para que sigas creciendo en ese fundamento y en esa piedra preciosa.